Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional, qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda y como acostumbramos a hacer cada tarde comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional. El recorrido informativo de esta tarde lo hacemos contándoles que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que sus enviados mantuvieron una reunión muy positiva con el líder ruso Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que sus enviados Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner mantuvieron una reunión muy positiva con el líder ruso Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo que ponga fin a Su impresión era que a él le gustaría ver el fin, que le gustaría volver a comerciar con una vida más normal. Creo que le gustaría comerciar con Estados Unidos, francamente, en lugar de perder miles de soldados a la semana. Pero su impresión es que de manera fuerte le gustaría llegar a un acuerdo. Trump dijo que sus representantes en la reunión en Moscú tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin, aunque abandonaron el Kremlin el martes sin un acuerdo de paz para acabar con la invasión de Ucrania que comenzó Rusia en 2022. Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan elaborado por Washington para acabar con las hostilidades. Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron instó a su homólogo chino Xi Jinping a actuar para poner fin a Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales, si bien su anfitrión rechazó cualquier responsabilidad en el conflicto entre Kiev y Moscú. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó el jueves a su homólogo de China, Xi Jinping. Durante un encuentro en Pekín, el mandatario europeo llamó al líder del gigante asiático a corregir los desequilibrios comerciales entre ambos países y actuar para poner fin a... Espero que China se suma a nuestro llamamiento y a nuestros esfuerzos para lograr lo antes posible, al menos un alto al fuego en forma de moratoria sobre los ataques contra infraestructuras críticas. Esto es fundamental para el invierno que se avecina, ya que en la actualidad las infraestructuras civiles y en particular las energéticas siguen siendo blanco de los ataques rusos. Xi expresó su deseo de que las relaciones económicas bilaterales se desarrollen de manera equilibrada y, con reservas, su voluntad de paz en el conflicto entre Kiev y Moscú, en el que rechazó cualquier responsabilidad. China seguirá desempeñando un papel constructivo en la resolución política de la crisis, al tiempo que se opone firmemente a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a otros. Como socio económico y político fundamental de Moscú, China es el primer comprador mundial de hidrocarburos rusos, incluidos los productos petrolíferos, lo que alimenta la maquinaria bélica. Los europeos acusan además a Pekín de suministrar componentes militares al Kremlin. Por otro lado, China nunca ha condenado la invasión rusa de Ucrania. Y en otras informaciones, representantes civiles de Israel y el Líbano mantuvieron sus primeros contactos directos en más de 40 años, esto en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y el movimiento libanés Hezbollah. Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron el miércoles sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto al fuego entre el Estado hebreo y el movimiento libanés Hezbollah. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que esta reunión no equivalía a unas conversaciones de paz más amplias entre ambos países, que oficialmente siguen hasta ahora. Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas formales, habían enviado militares como representantes en sus reuniones con la Fuerza de Mantenimiento de Paz de la ONU. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó que acordaron elaborar ideas para promover una posible cooperación económica entre Israel y Líbano. Por su parte, el libanés Nawaf Salam indicó que el objetivo de este tipo de reuniones es lograr el cese de las hostilidades y la retirada total de Israel del territorio libanés, donde el ejército israelí mantiene posiciones en el sur. Washington ha estado ejerciendo presión sobre el Líbano para que desarme rápidamente a la influyente milicia de Hezbollah. Su embajada celebró la inclusión de representantes civiles en las conversaciones. Israel y Líbano mantienen un frágil alto al fuego entre Israel y Hezbollah desde el 27 de noviembre de 2024. El cese de las hostilidades comenzó luego de que Hezbollah lanzara ataques en apoyo a su aliado palestino Hamás.
A pesar de la tregua, Israel tímidamente el Líbano, alegando que debe impedir que el grupo reconstruya sus capacidades militares. Según un plan aprobado por Beirut, el ejército libanés debería desmantelar las infraestructuras militares de Hezbollah situadas al sur del río Litani antes de finales de año, para después hacer lo mismo en el resto del país. La oficina de Netanyahu reiteró el miércoles que el desarme de Hezbollah era imprescindible. Mientras tanto, en Chile continúa la carrera presidencial de cara a la segunda vuelta del balotaje que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre. En este sentido, el ultraderechista José Antonio Kast descartó la adopción de redadas anti-inmigrantes en el país que se realizan en Estados Unidos en un debate con la izquierdista Janet Jara previo al balotaje presidencial del próximo 14 de diciembre. El ultraderechista José Antonio Kast descartó el miércoles que vaya a replicar en Chile las redadas antiinmigrantes que se realizan en Estados Unidos, en un debate con la izquierdista Janet Jara previo al balotaje presidencial del 14 de diciembre. En el penúltimo cara a cara antes de la segunda vuelta, los candidatos se enfrentaron en un foro radial por el trato que le darán a la migración irregular, uno de los asuntos dominantes de la campaña junto a la inseguridad. Kast indicó que apelará a todos los recursos disponibles, físicos, tecnológicos, humanos y económicos para expulsar a los migrantes en situación irregular. Y lo que nosotros le hemos señalado a los inmigrantes es que les quedan 98 días para abandonar el país libremente, y si no lo hacen, una vez que sean identificados, una vez que sean controlados en alguna situación, van a ser expulsados. En Chile viven hoy cerca de 337.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, según datos oficiales. Una mayoría de electores asocia el incremento de la delincuencia a los migrantes sin papeles. Si bien Kast propone controles estrictos, el miércoles descartó hacer redadas al estilo de las que realiza el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Jara, sin embargo, cuestiona a su rival por emplear la migración con fines electorales y generar con ello tensiones con otros países. Proyecto Cifrón, ¿cierto? Y distintos proyectos de seguimiento biométrico, de seguimiento a través de drones, de reconocimiento facial, deben implementarse como una muralla digital que detenga la migración irregular. Creo que es importante hacerlo como lo han hecho los demás países y no con propuestas fantasiosas o populistas como levantar un muro, hacer una zanja. Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%, tras perder la elección del 16 de noviembre frente a Jara, la militante comunista que representa la coalición de centroizquierda que apoya al gobierno de Gabriel Boric. El líder del Partido Republicano marcó todavía más distancia con su rechazo a una ley de eutanasia en trámite y la reducción de la semana laboral que fue aprobada cuando Jara era ministra de Trabajo de Boric. Los dos candidatos se verán nuevamente las caras en el último debate televisado el próximo martes, previo al cierre de campaña. Y es parte de cómo está la actualidad internacional hasta ahora, por supuesto liderando en la agenda internacional el conflicto entre Rusia y Ucrania, las negociaciones y las mediaciones diplomáticas para poner fin y llegar a un acuerdo de paz que se ha enquistado en los últimos días por aspectos territoriales. Este tema, las discusiones con respecto a lograr la paz en Ucrania, las analizaremos al regreso de esta pausa con la profesora Mirna Jones. Hacemos pausa y regresamos.